y demás. Ok. Ok. Pues hola, esta es Laura, que nos ha hecho el favor de comunicarse con nosotros para resolver nuestros problemas. Hola, Laura. Hola. Vale. Laura y yo no nos conocemos, tenemos una amiga en común, también mexicana, aunque ya está muy muy metida en Europa. Pero sí, vamos, me ha dicho, cuando se lo dije a Jocelyn, me dijo, llama a Laura, que Laura tiene súper acento y es mucho más mexicana que yo. Digo, es que, o sea, hacerte una entrevista, es que hacer una entrevista a Jocelyn no me vale, porque la necesito bien ahí, alguien con el acento, bien mamada de la cultura ahí mexicana. Vale. Estás viviendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Sí, Vale. ¿En qué parte? Cuéntanos no a la cámara. Estoy yo sola, pero esto te va a ver en plan toda la clase. ok. Estoy viviendo en Dallas, Texas, y yo soy de Chihuahua, México, que es en el norte. Vale. Ahora que has hablado de la región, ¿hay mucha diferencia de las distintas regiones dentro de México? Sí, o sea, México es un país como muy grande, entonces sí puedes diferenciar varias cosas. O sea, hay muchas características en común, pero también muchas diferencias de un estado a otro. Por ejemplo, de palabras así. Por ejemplo, Jocelyn es de la Ciudad de México y había cosas que yo decía que ella no me entendía. Vale. Sí, bueno, nosotros los españoles también suele pasar. Pero bueno, no tenéis el dialecto, bueno, es el español, pero hay mucha diferencia. Por ejemplo, tú te vas a Andalucía aquí y sí que se nota bastante la diferencia. O al norte, que hablamos muy deprisa, con acento más cerrado. Bueno, y si ya te vas a Cataluña, ya es catalán, no entiendes nada. Sí. Pues es español en todos lados, pero también hay pues como dialectos o lenguas indígenas, dependiendo del lugar. Pero por ejemplo, donde yo vivo, bueno, donde yo vivía y crecí, está la cultura tarahumara, entonces ellos hablan como un dialecto que se llama raramuri, pero realmente nomás ellos lo hablan. Vale, vale. No es como que en las escuelas nos enseñen eso así. Vale, vale. Vale. Mira, me vas hilando tú sola en plan la entrevista, genial. Vale. La educación, ¿opta todo el mundo a una educación pública como es, por ejemplo, España? Ah, pues se supone que la educación como derecho y que es gratuita, pero la verdad en México no le dan la importancia de vida. Si vives en la ciudad, pues sí es fácil acceder a la escuela, pero hay lugares como pueblitos o pues lejos de la ciudad que ellos, hay niños que tienen que trabajar o que las escuelas les quedan a muchos kilómetros, entonces tienen que caminar muy temprano para llegar, las instalaciones no son las mejores, a veces no tienen materiales y el gobierno, en lugar de ayudar a esas escuelas que más necesitan, ayudan a las que ya tienen o que tienen acceso con ayuda de los papás o así. Y en las otras, hay veces que, por ejemplo, yo estudié educación, entonces tengo amigas que son maestras y ellas son las que cuando les han tocado en escuelas como en pueblos o lejos de la ciudad, ellas son las que han buscado como ayudas o patrocinios para mejorar su escuelita, no tanto como el gobierno. Sí, porque estaban solas. Sí, eso también se parece mucho en España. En España, si no ganan de aquí, no se mueven a incentivar nada. Vale. Ujú. ¿Cómo se ve desde el punto de dentro de México? Porque claro, tú puedes ir a México, pero no es el mismo México que estás viviendo. Y pues igual que yo creo que pasa en cada país. Eh, ¿Cómo se vive dentro de México las diferentes tipos de culturas? No contando el sector turismo y demás, de mejores playas y tal, sino las propias culturas que hay dentro de México.
¿En qué aspecto? O sea, ¿cómo se vive? ¿Cómo es un Por ejemplo, día? O... España es uno de los países europeos donde la multiculturalidad de diferentes países, o sea, se habla español, bueno, se habla castellano en España, pero tenemos mucha inmigración latina, por ejemplo, también vamos, sí, la población marroquí es bastante amplia. O sea, es un país, por ejemplo, Ujú. España con diferentes nacionalidades. ¿México es así o tiene menos? Am, por ejemplo, en el estado que yo vivo hay muchos alemanes que son como los menonitas, que ellos se dedican, o sea, ellos tienen su cultura por completo, ellos tienen campos donde ellos hacen, la mayoría como que vende quesos o son ganaderos o así. Entonces ellos tienen como subcultura, ellos se visten típicamente y todo. De otros estados no sé pues mucho de ello, pero por ejemplo ahora están abriendo muchas agencias de carros y se están trayendo europeos. Y por la situación de Sudamérica, ahora sí hay muchos extranjeros, pero podría decir que hace que 5 o 10 años no había muchos. Ahora es cuando he empezado a ver que son como gente de Haití o creo que de Venezuela o así, es que ahora están viniendo porque les daban como asilo, pero creo que ahora ha sido un problema porque llegan y no es como que se adapten a nosotros, sino que ellos quieren que nosotros nos adaptemos a ellos y exigen. Y ahí está el conflicto. Ujú. Vale. Te iba a hacer una pregunta, pero se me ha ido. Cuando más empecé a contar, he desconectado completamente. Em, a ver si me viene. Vale, sí. Tú, por ejemplo, estás fuera. Otra mexicana que se llama Jocelyn, que es mi amiga, también está fuera. Y su madre desde hace muchos años. ¿Por qué crees, y seguro que tú conoces más ejemplos, ¿por qué crees que la gente os vais fuera de México? Bueno, yo viví y crecí en México hasta los 22 años y tuve la oportunidad de ir a Francia como niñera. Después me mudé a Estados Unidos. Creo que México es un lugar muy bonito para vivir, pero se tiene más oportunidades en otros países. Por ejemplo, yo sé que si en España o en Europa en general o en Estados Unidos tengo un trabajo incluso de mesera o un trabajo que no pidan como muchos estudios, yo sé que puedo sobrevivir con el sueldo. En México no. Yo que soy maestra, en México me pagarían cada 2 semanas lo equivalente a 200 euros. Y, por ejemplo, en México tenemos como muy culturizado que vives con tus papás hasta que te casas. Entonces, digamos que eso es ayuda porque dices, bueno, no tengo que pagar una renta o así. Pero si tú te quieres independizar es muy difícil. Entonces, yo, por ejemplo, estoy solicitando ahorita una visa de trabajo en Estados Unidos precisamente por eso, porque digo, yo sé que aquí puedo independizarme y en México, es verdad que en Estados Unidos trabajas todo el día, pero en México trabajas todo el día y aún así no te rinde y las cosas cada vez están más caras, pero los sueldos no suben. Está pasando aquí en España. En España antes, de hecho, se llevaba mucho también la cultura más atrasada y demás, que el padre trabajaba y la madre se quedaba en casa y tú a lo mejor estabas tú, tu hermano, incluso, o sea, dos o tres niños. Y ya no, ya de hecho tienes que trabajar tú, tu pareja o tu marido y los niños te los crían entre, pues eso, las escuelas, los abuelos y demás. O sea, y ahora los alquileres están por las nubes. O sea, es una cosa. Y el nivel de vida pero te estoy hablando hace 2 años aquí, carísimo. O sea, la compra, Ujú, o sea, se nota la gente en plan que hacemos la compra que, pues eso, que vamos y venimos y demás y que nos pagamos las cosas, o sea, el doble de caro todo. Entonces está pasando también en más países.
Em, es que como también tengo que estar hablando así de México, España, hacer Sí. comparación y demás, por eso hago... Y así te lo recuerdo, para que no eches de menos España. Vamos nosotros a verte a Estados Unidos, pero no, no hace falta que España ahora mismo está... Un fin em, de semana. sí, sí, quiero ir a Estados Unidos, pero bueno, ya te contaré eso en la videollamada. No. Em, vale, ¿crees que a lo mejor por eso, bueno, influye, pero seguramente haya más comparaciones para que sea una cultura, creo, nunca he estado en México, pero creo que es como más tradicional que en España, como España hace más, mucho más antiguo, más familiar, pues eso, de tu casa, de tus padres, te vas a vivir con tu novio, te casas pronto, los niños. Por ejemplo, en México, en mi experiencia, por ejemplo, con mis amigas o mis hermanas, eh, bueno, en mi caso yo me fui a vivir a Francia a los 22 y ya no he vuelto. Pero, por ejemplo, mis hermanas vivieron con mis papás hasta que se casaron y luego ya se fueron. En México todavía tienen como un poco cerrada en cuanto a vivir con tu novio. O sea, de que dices, ay, tengo mi pareja estable, me mudo con él. Acá es como que, ¿cómo que vas a vivir con tu novio? Te tienes que casar. Sí hay gente que vive así, pero principalmente la gente que vive con su pareja es porque tuvieron un hijo antes de casarse. Pero realmente te quedas con tus papás hasta que te casas y dices, ok, ya me casé, ahora sí ya me voy a mi casa. Pero realmente no es como en España o lo viví en Francia y lo vi aquí que terminas la universidad o tienes tu pareja estable y te mudas con ellos. Más bien es ya cuando te casas. Vale, sí, mucho más tradicional. Vale, Ujú. ¿te ha extrañado cuando te has ido a otros países en comparación y has visto el vínculo familiar? Porque eso sí que yo lo he Por, notado. ej- sí, por ejemplo, para mí el inicio era difícil, pero pues gracias a la tecnología no extrañaba tanto, porque podía hacer videollamadas o así. Pero me fijé, por ejemplo, incluso en Francia me impactó que las habitaciones de los niños eran muy pequeñas y yo decía, pues ahorita tienen pocas cosas, pero cuando crezcan, pero luego me di cuenta que ellos cuando es la preparatoria o universidad se van y por eso es que las habitaciones son pequeñas. Y en Estados Unidos también. Y en México, pues depende la casa, pero no es como que sean pequeñas porque ellos se van a ir. O sea, en México te puedes tener tu habitación toda la vida. Si es desde que tienes un año hasta los veintipico que imagínate te cases, pues imagínate. Y si no te casas, pues ahí sigue. Sí, Pero sí, somos más familiares y tradicionales en cuestión de que ay, tenemos muchos primos y a veces muchas familias se juntan una vez al año toda la familia. Y sí me fijé que en Europa es como más, son menos apegados a la familia. Y en México sí son como, por ejemplo, mi hermana me decía, es que regrésate a México porque aquí creciste, aquí está tu familia y aquí perteneces. Y yo, no, es que yo quiero conocer, o sea, hay más que estar ahí. sí. ¿Cómo se vive el hecho de... Bueno, claro, tú no, pero ¿conoces algún caso que se haya ido a vivir alguien sola por lo que sea, porque ha estudiado medicina con algo más o porque su familia tiene dinero, se haya independizado sola o con su pareja sin ningún niño? ¿Cómo es vista desde la sociedad? Por ejemplo, cuando se van a vivir con su pareja sin que tengan hijos, lo ven raro. Así como que, pues si ya viven juntos, ¿por qué no se casan? O por ejemplo, yo tengo una prima que ella creció en México, pero aquí en Estados Unidos hizo la preparatoria y para la universidad se fue a vivir a donde yo vivía, pero ella vivía sola. Entonces, pues lo ven como un reto, o sea, de que dicen, ay, ¿cómo con todo tan caro y estudiando o trabajando, empezando a trabajar para ganar experiencia o así, cómo se va a vivir sola?
Y también, por ejemplo, mis papás intentan ayudar mucho a esa prima porque saben lo difícil que es pagar una renta, trabajar, mantener el trabajo, porque mi prima es ingeniera y mujer. Entonces, en México eso es algo muy marcado, el machismo y la diferencia laboral entre hombre y mujer. De hecho, ella acaba de renunciar a un trabajo y está haciendo como su propio negocio de repostería, porque a pesar de que tiene su carrera terminada y titulada y todo, hay mucha distinción de sexo. O sea, ella no la capacitaban ni le daban puestos como importantes por ser mujer. O sea que el machismo ahí se nota gravemente en los puestos. O sea, estamos hablando de Sí, que casi todos los puestos de altos cargos son masculinos, ¿no? Que los sueldos sí. igualmente cobran mucho más ellos que nosotros, nosotras. Sí, o sea, en mujeres sí se gana mucho menos. Entonces, al vivir sola, difícil, porque todo es muy caro, las rentas igual carísimas. Qué pena, Ujú. qué me da. Pues dale en plan un beso de nuestra parte. Tengo aquí, sí, porque me da en plan bastante pena, que seguro que le ha costado dinero, esfuerzo y demás a ella y a su familia y que no pueda, aunque le guste en plan la repostería, que obviamente siempre tenemos otros hobbies y demás, pero que no te den una buena oportunidad de probar algo que te has esforzado y te ha costado un sueldo. Ujú. Tengo una Sí. pregunta de mi grupo de México, a Ujú. ver si la encuentro. Vale. Una compañera investigando ha visto que el Día de los Muertos se, sí, se celebra diferente, depende de la región de la que estés, ¿es verdad? Ujú. Sí, por ejemplo, en la región que sale la película de Coco, lo Sí. hacen muy grande. En la Ciudad de México también. Creo que yo, por ejemplo, vivo en el norte. El estado donde vivía está con Estados Unidos. Entonces está muy americanizado. Pero del centro al sur son muy típicos con esas festividades. Por ejemplo, en, en el norte celebran Halloween por pretexto de fiesta, ¿no? Y el Día de Muertos se celebra y en los panteones se hace como ferias, se llaman Feria del Hueso. Entonces ahí venden pues flores y comida y así para celebrar a los muertos y en las casas y escuelas, a veces en oficinas hacen altares, eligen una persona a quien hacerle el altar. Pero en México es muy grande, o sea, en el sur es muy grande. Y también me he dado cuenta que en el norte celebramos mucho Navidad y haciendo énfasis en Santo Claus, pero en el sur es más el Día de Reyes. O sea, mismamente dentro del país, fíjate que, o sea, Ujú. y mira que estamos investigando, eso ya te pasaré si quieres el documento. Y no había, o sea, eso no lo habíamos notado. El Día de los Muertos sí, pero de la Navidad no. Sé que es un país, o por lo menos Sí, lo parece, bastante religioso y creyente. sí. Vale. También creo que eso de irte a vivir con tu pareja sin que tengan hijos o estén casados, va un poco ligado a la religión, de que lo vean mal o como un pecado o así. Sí, puede ser. Sí. Aparte del catolicismo, ¿ves otras religiones que haya así que se note de... Pues, por ejemplo, la religión cristiana se nota más que nada en las bodas o en en México se celebran los 15 años. Ah, Entonces ahí es donde se ve más la distinción porque yo, por ejemplo, soy católica y una boda católica es como días antes hacen la boda lo civil, que van y firman, pero no lo hacen en grande. Entonces el día de la boda
Durante el día es la misa, cuando se casan en la iglesia, y en la noche, de digamos 9 a 2 de la mañana, es la fiesta. En caso de los cristianos, hacen todo de día rentan música y todo, pero no bailan. Para ellos es como una comida o así. Y en los católicos es lo religioso y el baile. También hay mormones, pero eso sí desconozco cómo festejan. O sea que, pero sí que en plan ves que hay un índice en menor grado, pero que ves otro porcentaje de población de otras religiones. Sí, sí, Vale, pero principalmente es católica y que se cree mucho en santos y vírgenes, y después la cristiana. Esas son las que ves más. Incluso las escuelas, hay escuelas católicas que tienen monjas y así. De hecho, creo que en Europa hay salesianos, en México también. Ajá. Y y hay escuelas cristianas, pero las cristianas no enseñan cosas de religión y en las católicas sí. vale. ¿Y en qué se puede diferenciar cristiano de católico? Pues digamos que los católicos creen en vírgenes, santos, Vale, más protestante dices. interpretan, Vale, 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 vale. interpretan la Biblia a su manera. Y cristianos, pues creen en Dios, pero No en ellos creen instituciones. que cualquier persona pudo ser un santo, una virgen o así. Vale, vale, vale. Sí, porque creo que en Europa yo preguntaba, ¿cómo eres cristiano o católico? Y ellos decían cristiano y se refería a lo que para mí es católico. Claro. Claro, ahí está, porque aunque hablemos todos español, pues está la diferencia. Ujú, Claro. Pero se te sí, nota, ¿cuántos años que hace que estás fuera? 5, pero mi acento, yo hablo inglés y francés y mi acento está ahí. Se te nota muchísimo. Voy a mirar, porque más o menos estamos hablando, pero por si acaso. Me decía Sara, la amiga de Jose, es que te escucho y es como si viera Rebelde. Sí, cuando estamos hablando de los diferentes países y demás, aparte de la película de Coco, dije, joder, es que yo he visto Rebelde que se nota muchísimo porque ves como uno viene así como del pueblo, tal, el charrito montaperros, y se nota con una que es de ciudad y demás. También Betty, la fea, es de México, de Guadalajara. Sí, también mis amigos de Francia me decían, me recuerdo cuando veo Élite y me Ah, recuerdas a sí, Lucrecia. es la moda, es verdad, es verdad. Se me ha pasado, es que yo soy más antigua y me he ido a lo anterior. Vale, ¿y cómo estás viendo el futuro? Va creciendo la economía, la inflación y demás, pero ¿cómo ves a escala de México? Pues creo que están mejorando todo en cuanto a actualizarse, pero a la vez siento que pierden lo tradicional, como que ahora quieren hacer todo muy tecnológico. Y, por ejemplo, yo fui con la escuela en 2016 a la Ciudad de México y había una feria de culturas, entonces había stands de cada país y todos súper tradicionales, de que si pasabas por los árabes, te agarraban y te empezaban a maquillar, o con los hindús te ponían tatuajes o así, todos muy típicos. El stand de México, tú te imaginarías, tienen adornado colorido, tienen tacos o no sé. El stand de México estaban poniendo que iban a ser como una ciudad tecnológica y lo que mostraban eran edificios de así. Tú dices, yo veo eso, no veo México. Entonces está creciendo, pero a la vez siento que no quitar lo tradicional. No es como que mantengan lo tradicional y lo hagan grande, sino que lo quieren como minimizar. Sí.
Y el tema, has dicho que es que, o sea, no, en geografía mexicana no estoy bien puesta, este Sí, es fatal, lo siento. Eh, pero bueno, me viene bien porque tú has dicho que estás cerca de la frontera. Con sí, lo típico que vemos de yo, películas, bueno, hemos visto en plan con Trump y demás. Entonces, ¿cómo, o ujú. sea, cómo lo has vivido? Pues, por ejemplo, yo vivo en la frontera, entonces donde no vivo en, no sé si has escuchado de Ciudad Juárez. Sí. Ok, Ciudad Juárez está en mi estado, vivo en el centro del estado, que es la capital. Y pues sí se ve mucha diferencia con otros. Por ejemplo, mi mejor amiga vive en el centro del país y sí hay muchísimas diferencias. Siento que están, por estar cerca de Estados Unidos, está muy americanizado. Sí, pero me refiero, gente que, pues eso, pues imagino que como todo. em, Pienso que algo te tiene que pasar, obviamente, que la gente critica y demás. Yo soy la primera en plan que viaja, intento hacerlo bien, pero a mí me da mucho coraje cuando dicen en plan, es que se quejan de los inmigrantes, por ejemplo, en España, que recibimos muchas veces en Cádiz, de pateras y demás, pero si se juegan la vida así, imagínate qué situación tienen que tener en su país, en su familia y demás, o lo que estamos viendo con la guerra. Entonces, ¿conoces algún caso que pues es que se arriesga en plan su vida atravesando eh, por ahí para vivir mejor en América? Ah, pues sí, o sea, no conozco así como que, no, mi hermana es dentista y tenía trabajando con ella una persona cubana que estaba de asilo y esa persona, bueno, tiene una hija y su hija la tuvo que dejar allá y ella llegó y em, en su país no podía trabajar de dentista y ya cuando llegó con mi hermana ella empezó a trabajar. Después conoció a alguien y se casó y pudo como que estar, o sea, tener como, no sé si residencia o nacionalidad. Y ya fue que pudo lograr ir por su hija, pero ella duró años. De hecho, en Navidad le iba a mandar una muñeca y mi hermana le decía, vamos a mandarle muchas cosas y dice, es que no se puede. La muñeca tuvieron que sacarla de la caja y envolverla así nomás porque la situación de Cuba era muy difícil. Entonces, pues ella se mudó acá. Vale. Y, por ejemplo, recuerdo que cuando se empezaron a mudar de Sudamérica a México, entrevistaban gente, pero la gente también es como muy mal agradecida. En México les daban comida y la gente después de una semana decía, es que nos dan todos los días lo mismo, o sea, dennos cosas buenas. Entonces dices, estás llegando a un país y el país ni siquiera tendría por qué ayudarte, te está ayudando y te pones exigente. Y luego llegan a al punto en el que se hacen delincuentes. Sí, a ver, pasa en todos los países, o sea, en todos los países Sí, y en España que estoy actualmente, como cuando me he ido al extranjero, pasa en todos los países. Pero sí que, o sea, y también, quiero pensar y defiendo en plan la idea de cuando te estás yendo en plan de, o sea, yo me voy, sí, para conocer un país y para el tiempo que he estado fuera me ha dado para vivir sola y bien y ahorrar, cosa que aquí actualmente ahora no puedo. Y, y en trabajos superiores referente a la educación con España. Pero ujú, pienso en que tengo que cogerme en plan una mochila y meterme en plan debajo de un camión o saltar una valla que está con electricidad. No es la misma, el mismo impulso que te hace en plan viajar, sí, ¿sabes? Por ejemplo, que luego hay que ver, pues eso, no esté a favor, que luego pues no. O sea, yo te apoyo a que obviamente todo el mundo tiene derecho a una vida mejor y tranquila, pero no significa ya que te vuelvas loco y ya delincuente y demás. Ya eso no lo sí. apoyo, pero sí que en plan entiendo eso.
Y cuando... Sí, por ejemplo, yo que me he mudado, he tenido suerte porque, o sea, pues yo me mudé con una visa de trabajo y todo eso. Pero yo admiro a la gente que dice, a la gente que se viene a Estados Unidos, dicen, voy a dejar a mi familia y voy a buscar un mejor futuro para ellos. O sea, Sí, es algo de admirarse porque no cualquiera lo hace. sí. Y es el mismo caso que precisamente tú conoces de dejar, por ejemplo, a una hija, que no es lo mismo decir, me Ujú, voy, papá, mamá, vengo en Navidad o vengo cuando pueda, pues, a dejar a tu hijo o a tu hija. ujú, sí. Es que raro. Vale, y por ejemplo, cuando estaba Trump, lo de la ley de inmigración, sobre todo con México y demás, aunque has estado en plan fuera, bueno, 5 años, no sé si te ha pillado a lo mejor algo con él. ¿En Estados Unidos o en México? No, en México. Si hace 5 años que te fuiste, no sé si te ha dado tiempo a coincidir con el anterior o solo con Obama. No entiendo la pregunta. Eh, Antes de irte de México, no sé si estaba Obama o estaba Trump al poder. Em, Ambos Mm, han dicho sus cosas con la ley de inmigración y demás. ¿Cómo has visto el cambio de Obama con, con la frontera de México y demás? Y luego el cambio a Trump. Ah, cuando yo saqué mi visa de turista, estaba Obama. Después fue Trump y ahora está Biden. Entonces, cuando yo me fui, Es que eh, yo creo cuando me fui a que Europa, te ha pillado ahí pasó, el cambio. sí, sí, porque también con Biden muchos latinos votaron por él porque decían que iba a ayudar, pero al final, pues no es como que, o sea, sigue estando la distinción de latinos y sigue habiendo como discriminación o racismo así. Que yo, es algo que yo no entiendo porque digo, hay muchos ilegales que podrían legalizar y ellos podrían estar tranquilos porque aquí, aunque sean ilegales, pagan impuestos, trabajan mucho y son puestos que los americanos no van a hacer. Entonces digo, pues, ¿por qué no darles una legalidad si de todos modos van a hacerlo? O sea, fíjate, sin ilegales te refieres a sin visa de trabajo o que tienen una visa pero no es de permanencia, que a lo mejor te dejan estar 1 año o 3 años. Pues es que hay gente que viene con visa de turista y se queda a vivir aquí. Y hay gente que cruza con lo que le llaman coyotes, que no tienen ninguna visa y cruzan completamente ilegales y viven aquí. Entonces, todas las personas que viven aquí, la mayoría pagan impuestos porque ya tienen años, pagan impuestos y, por ejemplo, en Texas, si no tienes la legalidad, no puedes sacar tu licencia de conducir. Y hay estados en los que sí. Entonces yo digo, al tener pues la legalidad puedes hacer muchas cosas. Así como tienes beneficios, también tienes obligaciones, pero no otorgan esas visas o para conseguir la legalidad es un proceso muy difícil. Es difícil, es caro y es largo. Y de todas formas, o sea, por ejemplo, en mi caso los mexicanos trabajan o en el campo o en construcción o limpiando casas o de niñeras o que son donde no piden como la legalidad. Y yo digo, pues, la legalidad, de todos modos ya viven aquí y hacen el trabajo que los americanos no van a hacer. Y registrarían más impuestos, porque así en plan lo que has dicho de Exacto. coyotes estarían registrados Ujú. y se gastarían a lo mejor menos dinero pues eso, el territorio, vallas.
militares y demás. Sí. Pero bueno, vale. Pero más o menos no has notado un cambio que se diga de Obama a Trump ni a Biden. Más o menos todos están, o sí que has dicho, estaban en las Pues, mismas, pero sí que se ha notado por lo que sea algo. pues con Trump hubo un momento como muy crítico en el que deportaban gente, tenían hijos americanos, los hijos se quedaban aquí. Entonces era como que estás dejando un niño sin papá. Con Biden no ha pasado eso, pero tampoco, o sea, él prometió muchas cosas por los extranjeros y no es que haya cumplido mucho. Está pasando ahora también, no sé si, porque creo que hemos salido también hasta en el Times España hace poco, así que, ¿la has visto? Sí, ¿verdad? No, Bueno, no. pues tuvimos votaciones en julio. Obviamente, cada partido saca sus propuestas y hay una propuesta que no se dijo de un partido, en este caso el socialista, pues prometió unas cosas y demás. ¿Y qué pasa? Que a la hora de sumar los votos, pues faltaban votos. Entonces, se ha sumado a un partido independentista catalán y a un partido muy nacionalista vasco, que es tres cuartas de lo mismo del catalán. Y gente que estaba denunciada y de hecho que estaba en Bruselas, porque si están aquí tienen que estar detenidas porque han montado un conflicto hace años, pues se les ha o sea, indulto para todos políticamente y un indulto económico de más de 85.000 millones en Cataluña. Entonces eso es una barbaridad completamente, cosa que no has dicho, o sea, tú lo puedes hacer, pero dilo. Entonces dejas a los españoles si Ujú. te quieren votar esa propuesta o no. Entonces se ha liado. En plan, ha salido muchísima gente, han estado 2 semanas en la calle manifestándose y es que hemos salido, porque lo he visto en amigos que tengo italianos, hemos salido ahí, también hemos salido en plan en American Noticias y yo, qué bien. Entonces lo que has dicho me suena de, bueno, las elecciones Ujú. todo genial y cuando me votan al poder, pues me uno a donde sea. Creo que en todos los países es lo mismo. Sí, Es lo malo de la política. Y, por ejemplo, en México, el presidente que está ahorita es de, nada. Y de, él de bueno, de prometía malo. mucho de malo. Lo que él hace es va con gente de escasos recursos o que no conocen mucho de, ¿cómo podría decir? O que no han estudiado o que en cierta parte podría ser como gente ignorante Manipulable. y ajá, manipulan o le dan pequeñas ayudas. Y cuando digo pequeñas son realmente pequeñas ayudas y los compran. Entonces, por ejemplo, el partido en el que está ese presidente ahorita está como creciendo, pero por esa misma gente que dice, ay, es que es muy bueno porque me dio, no sé, en España, no sé, me dio 50 euros o me ayudó con despensa básica, es lo máximo. Y así se ganan a la gente. Y al final, porque mucha la gente ignorante, se ganan, realmente no valen la pena. Incluso yo recuerdo, antes veía informes de gobierno que hacía el presidente y dejé de verlos porque en uno háganme preguntas porque ayer me dieron el documento que tenía que leer de lo que tengo que informar y eran 48 páginas, creo. Y la verdad yo no iba a leer todo. Leí 4 y me dormí. Es el presidente. ¿Cómo no vas a leer eso? Tienes que estar informado. No es como que, ay, no leí la tarea. No, o sea, tienes que, o sea, por más flojera que tengas, tienes que leerlo. Así sean 100 hojas o 2. Y dije, si ese es nuestro presidente, ¿qué le está enseñando a la gente? Tres cuartas de lo mismo. Tres cuartas de lo mismo es aquí. O sea, tampoco, eso tampoco cambia tanto. Y Ujú. vale.
O sea, México, ¿tienes pensado, aparte de visitar, volver cuando acabes de seguir formándote con idiomas o demás? ¿O no piensas en una vida en La, México? la verdad, yo estoy intentando como validar mis estudios y todo para trabajar en Estados Unidos, porque una vez que me salí de México y conocí pues el mundo exterior, me gustó. O sea, siento que en México hay mucho potencial y no lo explotan. O sea, siento que, por ejemplo, yo soy maestra, hablo 3 idiomas y si consigo trabajo ahí de maestra, ahorita las maestras están ganando lo mismo que un bartender. Y digo, me parece una ofensa que trabajé 4 años, tengo certificaciones en idiomas y ganar lo mismo. Digo, pues entonces me quedo de bartender, si voy a ganar lo mismo, no voy a crecer. Y me siento, o sea, como que me siento ofendida de que hay gente, por ejemplo, hay gente deportista, hay gente muy artística y no los apoyan para que crezcan. Y es increíble. Yo tengo un amigo que él estuvo conmigo en la primaria y bailaba hip hop. En México no creció, no sé qué contactos tuvo que se fue a Estados Unidos. Él es quien baila ¿has visto el video de Con Calma de Daddy Yankee? Sí. El de la cabeza de emoji, él es mi amigo y creció porque se fue a otro país. Es increíble que en tu propio país no te apoyen y que tengas que ir a otro Afuera. para crecer. Sí. Ajá, entonces yo en lo personal, si no puedo estar como en otro país, pues me regreso a México. No es algo que yo desee porque digo, creo que puedo crecer más en otro lado. Sí. Te entiendo. Te entiendo. Sí. Em, vale. Pues si quieres en plan decir algo que quieras que nos informemos, sea del tema que sea, política, cultura, costumbre, algo de México, distinción, en plan de, No sé. pues aquí en México tenemos, bueno, la costumbre lo conocemos del tema de lo de la quinceañera, el Día de los Muertos, la Navidad, no sé si hay alguna así costumbre llamativa, señalada. Bueno, por ejemplo, como mencioné anteriormente, mi mejor amiga vive en el centro del país. Sé que hay una tradición que en Chihuahua yo no la conocía, le llaman la presentación. Y es que a los 3 años hacen una fiesta grande en la que presentan a los niños, cuando los niños cumplen 3 años. Y mi amiga me dijo, no, que es la presentación de mi sobrina y yo, ¿presentación de qué? ¿Va a bailar en la escuela o qué? Y eso es algo que en el norte no se conoce para nada. Y ahí sí. Se hacen los 15 años. Por ejemplo, también es muy típico que al día siguiente de 15 años o de bodas se hace lo que es tornaboda o torna quinceañera, que es que, por ejemplo, si la fiesta fue en sábado, el domingo se reúnen otra vez la familia como para seguir festejando, pero eso es durante el día, como es comida o es desayuno. ¿Qué otra podría ser? El 16 de septiembre se celebra la independencia y se hacen como muchas fiestas mexicanas y es como la comida típica, todos se visten de los colores. En las escuelas pues es como, las escuelas es donde más se festejan las efemérides, por así decirlo, porque pues les están enseñando a los niños lo de la cultura. Y no sé qué, pues, por ejemplo, el 5 de mayo lo celebran mucho en Estados Unidos y en México no. Y yo me preguntaba por qué el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla y en México no es algo en grande, excepto en el estado de Puebla, porque pues ahí fue. Pero hablando con un notario que vive en Estados Unidos, pero él es, o sea, él nació aquí, pero su familia es mexicana, me comentó, no sé si sepas lo que es la palabra chicano. Chicano, ¿has dicho? Ajá. No, no sé.
Chicano. Bueno, chicanos son las personas nacidas aquí, pero que sus papás son hispanos, como México. Los papás son mexicanos, pero sus hijos nacieron aquí. Ellos son chicanos porque no son como ni americanos ni mexicanos. Están en una cultura como mixta. O tienen su cultura en su casa, pero al salir a, a donde viven, no es su cultura como tal. Y ese notario me comentó que él luchaba mucho por los derechos de la gente chicana y que aquí se celebra más el 5 de mayo porque lo toman como el día que los El chicanos significado. se enorgullecen de el país. Y yo dije, o sea, yo fui a notarizar unos documentos y aprendí eso. O sea, yo decía, ¿por qué si en México no lo festejamos ahí, sí? Pues eso lo Y apunto creo porque no que teníamos ni idea del término este de ujú, chicano. O sea, lo apunto. Yo por lo menos no. Hablaré en plan con mi grupo y con la clase y lo expondremos. O sea, nos has dado un nuevo ajá. término. Esto es estupendo. Por ejemplo, no sé si conociste de Selena Quintanilla, una cantante. Bueno, es una cantante muy famosa y ella es como la reina del Tex-Mex, que es música como mexicana, pero tiene su toque de que lo hicieron en Estados Unidos. Y ella era de Texas. Ella era chicana porque sus papás eran mexicanos, pero ella nació y creció aquí. Qué fuerte. Eh, Ahora que estás en Texas, no estás en plan en Francia, vas con frecuencia, ¿no? A ver a tu familia. No voy tanto. Es que también mi familia, mi hermana vive aquí, una de mis hermanas vive aquí y mis papás vienen o mi otra hermana vienen. Entonces yo no. ah, el año pasado sí fui como varias veces, pero, pero sí no voy tanto, porque también al trabajar aquí, pues no se tiene mucho tiempo de ir. Y a pesar de que está enseguida, sigue estando lejos. Por ejemplo, este fin de semana que pasó fui a Chihuahua y me fui en bus. Hice 19 horas para llegar a mi ciudad y es en el norte, o sea, y estoy en Texas. El problema es que Chihuahua es el estado más grande y Texas es el estado más grande, entonces para salir, pues es muy larga la distancia. ¿Cómo es el tema de aduanas? Cuando pasas vía coche o vía autobús la frontera y demás. Ah, bueno, por ejemplo, cuando tienes tu visa de turista, primero tienes que ir al consulado a solicitarla y te la dan y puedes cruzar la frontera con ella. Pero hay determinados kilómetros que si quieres ir más allá, tienes que sacar un permiso cada que entras. Entonces, eh, por ejemplo, la frontera que queda por Chihuahua es la del Paso. Puedes ir al Paso en algo muy común en México, en Chihuahua, pues. Cuando hay puentes o días libres o vacaciones, mucha gente va de compras al Paso, de viernes a domingo, así, porque pues como está cerca. Pero ya si quieres viajar, por ejemplo, gente que quiere ir a Disneylandia o Las Vegas o donde sea, necesitan sacar un permiso en el que tú digas, ok, es que yo me dedico a esto, pero quiero ir ahí por... Si viajas como turista, por ejemplo, a Disney, tienes que decir en qué hotel te vas a quedar, cuánto dinero llevas, por qué, a qué te dedicas, o si vas con tu familia, que dices, bueno, voy a visitar a mi familia por Navidad, ¿en dónde te vas a quedar? ¿Qué parentesco tienes con esa persona? ¿Por qué? O así. Y depende de quién te atienda, porque yo tuve un caso de que venía a visitar a mi familia y me tocó curiosamente una persona de Perú y era mujer. Y fue la persona más racista que me ha tocado en ese lugar. Incluso me quería quitar mi visa porque ella decía que yo trabajaba ilegalmente aquí
viendo mi pasaporte vio que estuve en Francia y ni siquiera me creía, decía que no estuve en Francia y que todo era falso. Y yo como viví en Francia 3 años y vengo de visita. Me impresionó porque me había tocado gente americano y los americanos nunca me trataron así, fueron respetuosos y amables. Y ella que era peruana, que es como que los latinos, me trató mal. Incluso me decía, es que yo sé que tus intenciones es estar ilegalmente aquí, porque yo también vengo de un país tercermundista. O sea, y yo, mi familia tiene un negocio que está a mi nombre. Y yo le decía, es que aquí están mis comprobantes. Y ella decía, no, no, es que yo sé, o sea, tú vienes de un país tercermundista y quieres crecer aquí, quieres aprovecharte de aquí. Y yo como, o sea, yo pensé que al ser mujer y latina era como que te apoyaban más, pero no, esas personas son las más racistas. Para que veas que en todos los sitios te puedes encontrar las situaciones. Otra Ujú. pregunta que me ha venido hablando contigo. Aparte de lo típico, el personaje de Frida Kahlo, ¿hay algún personaje súper a destacar de México? Sí, por ejemplo, el 21 de marzo celebramos el natalicio de Benito Juárez, que él era una persona indígena que logró ser presidente. También el 16 de septiembre hay figuras como muy marcadas que son Miguel Hidalgo, que es quien dio el grito de independencia, y también está relacionado Pavón. Y el 20 de noviembre se celebra la Revolución y ahí destacan Pancho Villa, Emiliano Zapata y ¿Te ¿qué sabes otros todos personajes? los personajes con su fecha? Pues no mucho porque la verdad es que no me gusta la historia, pero esos son como los que más destacan. Frida Kahlo se destaca pues por su arte, pero así que digas, yo sé mucho de historia, pues no. Pero esos son como los más marcados porque primero pues son fechas que no trabajas o no vas a la escuela. Y segundo, pues son como las fechas más marcadas. También, por ejemplo, em, es un país muy católico, se celebra mucho el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que no es algo como histórico, pero igual se celebra mucho. Claro, todas las vírgenes. Nosotros somos también de festivos por cosas así religiosas y demás, y nacional. Bueno, la Constitución, la Almudena, tal, Ujú. de esas cosas. Y se habla en México, o sea, de la historia de Cortés con la primera mujer mexicana y el mestizaje y demás. Sí, sí hablan de eso, pero por ejemplo en mi caso, a mí nunca me gustó la historia porque los maestros la enseñan de una manera muy aburrida. Y era como que, ah, pues sí me lo aprendo para responder el examen, pero así que marcar a mi vida, pues no. Que ahora lo pienso, o sea, ahora que he viajado y así, hay cosas que aprendí porque viajé y o sea, ahora digo, ah, pues sería interesante leer de eso, que no me acuerdo por la escuela. Cosas, pues interesantes. Por ejemplo, una vez que fui a Suiza, a una fábrica de chocolate, y hablan de la historia y cómo Nestlé, Nestlé, desde que fue la conquista y descubrieron el cacao. Y decía, wow, sí le dan el crédito a México. Eso en la escuela no está. De, sí, o sea, ahí te lo dicen, pero pues Otra forma de lo dan aprender. como de manera muy aburrida que no te interesa. Vale. Em, ya que, bueno, yo estoy en proceso, estoy en la universidad para el magisterio infantil y tú ya has acabado de eso. ¿Cómo ves los cambios en, bueno, me has hablado antes de la educación, pero referente a el cambio de, por ejemplo, aquí en Europa que has estado o ahora en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Las diferencias de la educación, Sí, bueno, pues
sí hay muchas diferencias, empezando por los horarios. En España, pero en Francia los niños iban de 8 de la mañana a 4. En México lo que es el jardín de niños van de 8:30 o 9 a 12 o 12:30. Y en primaria, secundaria y preparatoria van de 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Entonces no es como que haya tanto. También en México algo que he notado es que encargan demasiadas tareas y pues muchos niños que como tú decías, hay niños que los cuidan los abuelos o las guarderías o así. Muchos niños no las hacen por eso. Y no sé, me fijé que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Francia, los papás, a pesar de que nomás dejaban y recogían a los niños a través de libretas o grupos, WhatsApp o así, estaban comunicándose con los maestros. Y en México se intenta mucho que los papás se involucren y no se logra. Aquí también pasa con muchas familias, sí, la verdad. Yo trabajo en un cole por las tardes y me da mucha pena porque son niños, o sea, trabajo en dos coles, ¿no? En un cole es infantil, estoy solo de 3 a 6 y en el otro estoy con primaria. ¿Cómo salen súper contentos los niños? En plan de mamá, papá o la abuela, en plan que vienen a buscarle, en plan súper contento el niño y ves muchos que no, o sea, a lo mejor de 18 niños, solo 4 madres han dado un beso al niño. Y Ujú. en las tutorías que haces, pues para comentar a veces cosas buenas y demás, he visto que solo hay excepciones, pero la gran mayoría es que les digas, mi hijo es el mejor, o sea, tu hijo es el mejor, tu hijo es el más rápido, es el más educado, y ya. O sea, como que no les interesa más participación o pocos padres me Ujú. dicen, me da igual que se ensucie, o he notado que le gustan más ahora mismo las ciencias por cómo lo enseña. O sea, eso también pasa aquí, ¿eh? No es cosa de allí. Yo creo que, Sí. Por no sé, ejemplo, no sé qué pasa. yo cuando me titulé de maestra, mi titulación fue a través de tema del juego, de cómo el juego influye en el aprendizaje de los niños. Y yo que tenía que hacer actividades en las que se involucraran a los papás. Entonces, nosotros hacíamos un juego en la clase y de tarea se pedía que los papás jugaran algo similar con los niños. Y los niños tenían que hacer un dibujo y los papás interpretar el dibujo y que dijeran los niños si les gustó el juego o no. Era creo que por semanas la actividad. Y eran juegos, o sea, por ejemplo, en México jugamos a la lotería. Era jugar 10 minutos, 15 minutos, o colorear, o jugar, caras y gestos, o sea, cosas simples que dices, no te tardas toda la tarde. Al principio los papás sí hacían las tareas y jugaban y así, y después contaban mentiras. No jugaban con los niños, no les daban el tiempo, y esa actividad, más que para que aprendieran, era para que convivieran con los papás, y no lo hacían. O algunos niños decían, es que no lo hice porque estaba con mis abuelitos y mi mamá me recogió muy noche. Y siendo que en México tienen, como se acaba la escuela más temprano, tienen más tiempo para hacer eso. Es que no te puedo decir nada, a mí es que esto me da en plan mucha pena, la Sí, verdad. a mí también. Porque aunque tengas en plan la ilusión por hacer las cosas y demás y cambiar, o sea, y puedes mejorar ciertas cosas, pero es un proceso muy largo Sí. Y es el cambiar la tristeza que, institución de la educación en general de un país, ¿sabes? Cuando y da se tristeza ve que que hay uno deficiencias. o que dices, voy a hacer tal proyecto o así, pero no, la gente no te apoya, porque realmente no les importa.
Es como que yo cumplo como papá de que vaya a la escuela y a ver qué aprende. y ya. Incluso había niños que les teníamos que marcar a los papás porque pasaba una hora o más y no iban por ellos. Ya, Y ya, eso la ya es mamá, o rozando sea, negligencia. y dices, bueno, la mamá tal vez tuvo un accidente o se ocupó y le llamábamos y llegaba la señora en pijama, luego, ay, es que me quedé dormida. O sea, es tu hijo. Vale. Pues vale. A mí no se me ocurre nada más porque es que nos has contado el plan de todo. O sea, no me hace falta la entrevista porque me está vacilando un tema con otro, entonces genial. No sé si esta entrevista va a ser para YouTube o solo para la clase. Te iré informando. Lo voy a cortar, así que en plan, despídete del grupo de México y el grupo de Magisterio de primero y ahora te comento. Gracias. Y si tienen dudas y te quieren escribir y quieres preguntarme, siéntete libre de hacerlo. Vale. Tengo su Instagram y su WhatsApp, la podemos ahí mensajear a tope.